Entonces, vamos a iniciar formalmente lo que es la clase del día de hoy con Pre 4. Como digo, uno no pensaba que el mundo iba a llegar a esto, ¿no? La primera conflagración mundial, el primer enfrentamiento global, ¿está bien? El primer enfrentamiento global, el primer enfrentamiento fuerte, ¿en el sentido de qué? En el sentido de una lucha entre países, ¿está bien? De una lucha entre países. Entonces, eso es lo que va a preocupar en ese sentido. Va a preocupar en ese sentido. ¿Está bien? ¿Ya? El gran problema del mundo en ese momento, ¿cuál llegó a ser? Que se embarcó en una guerra de carácter total, conocida como la Primera Guerra Mundial, o conocida también en los libros como la Gran Guerra, por si acaso. ¿Eh? La Gran Guerra, por si acaso, así va a ser conocido, como la Gran Guerra. Si tú encuentras textos que digan la Gran Guerra, se refiere a la Primera Guerra Mundial. Así de simple. Se refiere a la Primera Guerra Mundial. Y el día de hoy vamos a tocar la primera parte de esa guerra. La primera parte. A ver, ¿qué es lo que tenemos primero? Acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué es lo que tenemos primero? ¿Qué dice, no? Concepto. A ver, concepto. ¿Qué dice, no? Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Si yo hablo de Gran Guerra, hablo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué dice? Mira, escúchame bien. Conflicto mundial de carácter imperialista del siglo XX. De carácter imperialista del siglo XX. Conflicto mundial de carácter imperialista del siglo XX. ¿Está bien? ¿Ya? Conflicto mundial de carácter imperialista del siglo XX. Eso es. O sea, los países que van a luchar son los imperios coloniales. Son aquellos que vivieron en la denominada paz armada, se armaban, producían material bélico y llegó el momento que ya no aguantaron más. Y entonces estalló la guerra. La cronología me dice que abarcó entre el 14 y el 19. El 14 y el 19. Algunos textos dicen 14 y 18. ¿No? La cuestión está que se tome en cuenta de hasta la firma del tratado final. Y que enfrentó a los países aliados de la Triple Entente contra los países de la Triple Alianza. O sea, tengo un bando que es la Triple Entente y tengo otro bando que es la Triple Alianza. No vayamos a confundir esto con la Segunda Guerra Mundial, donde tengo al eje y a los aliados. Así se van a llamar. Esto de acá es Triple Entente o Triple Alianza. Listo, nada más. ¿Está bien? ¿Cuál es el pretexto? El pretexto por el cual se inicia el conflicto. El atentado de Sarajevo. El atentado de Sarajevo. ¿Qué significó qué cosa? Significó el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro. El heredero del imperio austrohúngaro. ¿Ok? El príncipe Francisco Fernando. Archiduque Francisco Fernando. ¿Ya? Se pone heredero al trono austrohúngaro o heredero al trono austriaco, le dicen. Él y su esposa van a ser asesinados en Sarajevo. ¿Ya? A manos de la institución secreta, la agrupación secreta, el movimiento nacionalista y subversivo secreto llamado Mano Negra, cuyo hombre importante, cuyo hombre que va a dar, ¿no?, muerte al archiduque va a ser el señor Gavrilo Princip. Gavrilo Princip. Ahí está, Gavrilo Princip. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. Mire, escúchame bien, ¿ah?
Este es el pretexto, el atentado al archiduque Francisco Fernando y su esposa por la agrupación Mano Negra liderada por Gabrielo Princip. Él, como vemos en la imagen, se acerca al carro del archiduque y le cerraja varios balazos en el cuerpo. ¿Ok? Varios balazos en el cuerpo, a él y a su esposa. Y se da el asesinato. ¿Está bien? Se da el asesinato de este heredero al trono austrohúngaro. ¿Ok? Luego vamos a entender cuál es la implicancia de este hecho. Por ahora tienes que saber que el pretexto es este. ¿Ya? Este es el pretexto. Ahora, otra cosa más. Si me preguntaran cuál es el contexto previo que se vive, no te olvides. La paz armada. La paz armada. No te olvides que la paz armada culminó cuando se inició la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. No te olvides de eso. Eso está en el video también de la vez pasada. Causas. ¿Por qué se pelearon? Por el imperialismo económico. Por el imperialismo económico. ¿Qué es esto, profesor? Por el imperialismo económico. ¿Qué es eso, profesor? El imperialismo económico significa que, aparte de tener un imperialismo en el cual dominas territorios, ahora, para tú ser país imperialista, necesitas algunas cosas, entre comillas, para poder ser dominante, económicamente hablando. ¿Me entiendes? Si tú quieres, por ejemplo, si yo pusiera ahí imperialismo colonial, quiere decir que tú pelees por colonias. O sea, por territorios que están alejados de tu país original. Y mientras más territorios tengas a tu mando, o dominados, quiere decir que eres el imperio colonial más grande. Si yo te digo imperialismo económico, quiere decir que tú tienes el control de varios países, de varias regiones, de varias naciones, económicamente hablando. Y profesor, ¿qué se necesita para lograr ese imperialismo económico? El control de mercados. El control de mercados. Profesor, ¿qué es control de mercados? Lo que pasa es que existe mercado, ¿ya? Mercado de materias primas, mercado de mano de obra y mercado de consumo. O sea, tú para ser país imperialista debes tener un lugar que te brinde materias primas. Por eso dice fuente de materia prima. Número 1. Número 2, debes tener un lugar donde consigas gente que trabaje esas materias primas, pero lo trabaje barato, pues. O sea, mano de obra barata, para que el producto que se produce salga con bajo precio, pues. ¿Me entiendes? Una cosa es que yo agarre y ponga mi industria en Inglaterra, donde tengo que pasar una serie de controles, donde le tengo que respetar todos los derechos, y otra cosa es que ponga, ¿qué cosa? Mi empresa en Indonesia, en China, en India, donde hay un montón de gente que quiere trabajar y donde no hay todos los derechos laborales. ¿Me entiendes? Y así es más fácil para mí, pues. Un lugar donde me brinde mano de obra barata, mi producto sale más barato. Eso sucede en China, por ejemplo. ¿Ok? Y un mercado que sea, ¿qué cosa? Un mercado de consumo. O sea, es un lugar donde yo voy a vender mi producto. Mercado de consumo, Perú, por ejemplo. Consumismo. Entonces, si yo, país imperialista, tengo un lugar donde saco la materia prima, un lugar donde la transformo, mano de obra, y un lugar donde la vendo, soy un país imperialista. Listo. Soy un país imperialista. Y entonces ellos se van a comenzar a dividir en dos frentes, como lo vamos a ver más abajo. Otra causa, el espíritu nacionalista europeo. Reivindicaciones nacionalistas. ¿Ok? Reivindicaciones nacionalistas. Había países que querían ser independientes. Sobre todo en la zona de los Balcanes, que le llamaban el polvorín de Europa. La zona de los Balcanes. Serbia. ¿Ok? Bosnia.
querían ser independientes. Y entonces de esa manera había un nacionalismo europeo. ¿Me entiendes? Un nacionalismo europeo. Una lucha por defender su país y por defender territorios que ellos pensaban que era suyo. ¿Me entiendes? La zona de los Balcanes, ¿ya? Es la zona de Grecia, por si acaso. La zona de Grecia. Y por esa zona se peleaba el Imperio Austrohúngaro, que lo quería para ellos, lo querían para ellos, y se peleaba Rusia. Profesor, ¿y por qué los Balcanes era tan importante? Ah, es que si tú dominabas los Balcanes, tenías salida independiente a lo que es el mar Mediterráneo. Pues. Salida independiente al mar Mediterráneo, que es una ruta comercial sumamente importante. Si tú puedes salir al Mediterráneo, puedes desplazarte a cualquier parte de Europa y en sí del mundo. Entonces era importante esta zona y se van a comenzar a pelear por esta zona de los Balcanes. Claro que se van a pelear, pero los pobladores propios de los Balcanes también quieren reivindicarse, quieren tener autonomía. ¿Me entiendes? Quieren tener autonomía. Otra causa, la formación de bloques político-militares, como te decía. Formación de bloques político-militares. ¿No? ¿Durante cuándo se dio esa formación de esos bloques? Durante la paz armada. Como dijimos, paz armada, producción de armamento constante, material bélico constante, pero sin enfrentamiento. Por un lado, la Triple Alianza. La Triple Alianza. Por un lado, la Triple Alianza. Conocido también como los imperios centrales. Triple Alianza. Imperios centrales. Por ahí está Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Austro-Hungría, que era un solo país en ese momento, e Italia. Ellos son la Triple Alianza. ¿Está bien? Esto es lo que me tienes que aprender tú. Esto es lo que me tienes que aprender tú. ¿Ya? Olvídate un ratito de abajo. Y en la Triple Entente está Gran Bretaña, está Francia y está Rusia. ¿Me entiendes? Rusia. Esto es lo que me tienes que aprender. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, debes saber que Italia, que pertenecía a lo que es la Triple Alianza, luego se va, se retira y se va a la Triple Entente. Tienes que saber eso. O sea, cambia de bando. Cambia de bando. ¿Sabes por qué cambia de bando? Porque Italia también quería la zona de los Balcanes. Italia también quería la zona de los Balcanes. Y lo que pasa es que ¿quién quería acá los Balcanes? Austro-Hungría. Y entonces Italia dijo, si yo me meto a luchar con ellos, al final en la repartición no me va a tocar nada. Porque Alemania y Austro-Hungría son más poderosos que mi país. Entonces, ¿qué hago? Me voy, y me voy a la Triple Entente. Voy a luchar con ellos. Y cuando llega a luchar con la Triple Entente, otro problema. Otro problema. Un ratito. ¿Cuál era el otro problema cuando llegó Italia por acá? Que Rusia también quería el mismo lugar. Rusia quería el mismo lugar. ¿Cuál lugar, profe? Los Balcanes. Y entonces ahí Italia pues se queda en el aire. Por eso termina la guerra y Italia no consigue nada. Pero bueno, eso lo veremos en las consecuencias. Lo que sí debes saber que es que en la Triple Entente Rusia también se retiró. Rusia también se retiró. ¿Y por qué se te retiró Rusia en 1918? Porque en Rusia estalló la famosa Revolución Rusa. Pues. La Revolución Rusa. Pero la Revolución bolchevique. La Revolución de Lenin. No la de 1905 que ya pasó, pues. Esa que ya tocamos. ¿No? Que fue un ensayo de revolución, vamos a ponerlo así. A ver. Esto es, muchachos, lo mínimo que me tienen que saber. ¿Eh? Esto es fijo. Esto es fijo. Esto es fijo. Ahora, a este bloque de la Triple Alianza se suman el Imperio Turco Otomano y Bulgaria. ¿Ya? Y a la Triple Entente, no te voy a decir, mira, todos los que se suman, pues. Qué abusivo. Tú solamente me tienes que saber que se suma Italia, como ya te expliqué, y Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Entiendes?
Pero Estados Unidos en ese momento, como se dice, al inicio no se va a meter. Se va a meter por un hecho particular, que también ya ha sido pregunta admisión en San Marcos. Luego lo vamos a ver. Tú me tienes que saber que al inicio están divididos tal cual ves aquí. Tal cual ves aquí. ¿Está bien? Y ya te dije a quiénes vas a anexar. La Triple Alianza es el bloque derrotado y el bloque vencedor, el Triple Entente. ¿Está bien? Está resumido esto para que lo puedas entender claramente. Acá lo podemos ver en el mapita, su distribución. A ver, mira, las potencias centrales. Las potencias centrales. ¿Ya? Las potencias centrales, ¿no? Entonces, esta es la Triple Alianza. Tengo a Italia, ¿no? Sicilia, Cerdeña, Italia en general. Tengo al Imperio Austrohúngaro, que era uno solo, por si acaso. Ahora es distintos países, por si acaso. Ahora es distintos países, ¿no? Acá es el Imperio Austrohúngaro y tengo a Alemania. ¿Está bien? La Entente Cordiale o Triple Entente, Entente Cordiale, Triple Entente, tengo el Imperio Ruso, tengo a Francia con su isla de Córcega, acá está Córcega, esta islita que está aquí, ¿ok? Y acá está Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, ya pues, esos también. ¿Está bien? Y los de acá, norte de África, también están al lado de lo que es la Triple Entente. ¿Sabes por qué? Porque ellos no son independientes. Si te das cuenta, Túnez, francés, Argelia debe decir acá dice Algeria, es Argelia y Marruecos. Ellos van a enviar soldados porque eran colonias francesas. ¿Me entiendes? Porque eran colonias francesas. Profe, los demás países se mantuvieron en neutralidad. Los demás países que no tenían, ¿cómo se dice color? Se mantienen en neutralidad. Profesor, cuando dice acá minorías nacionales, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que el Imperio Austrohúngaro tenía varias naciones dentro de él. O sea, dentro del Imperio Austrohúngaro había varias naciones, varios pueblos, se puede decir. Y cada uno de ellos reclamaba independencia. ¿Me entiendes? Y de ahí nacerán los próximos países, pues. Cuando se disuelve el Imperio Austrohúngaro, Rumanía, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Chequia o República Checa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, así queda Europa en la previa de la guerra. Ahora, continuamos con el proceso. El día de hoy solamente vamos a ver, ¿no?, las primeras partes. Las primeras dos partes. Así. Y por si acaso la guerra es inmensa, o sea, tiene un montón de hechos, ¿ah? No pienses que solamente son los que vamos a tocar, sino que lo he tratado de resumir de la mejor manera para el mejor entendimiento de ustedes. A ver, proceso. La primera parte se va a llamar Primera Guerra de Movimientos. Se desarrolla entre 1914 y 1915. ¿Está bien? 1914 y 1915. Y tiene a los de la Triple Alianza y Triple Entente en participación. Pero quiero que veas otra cosa. Este es nuestro libro, ¿ok? Esto tú lo tienes. Y acá podemos ver justamente las causas de la guerra, ¿no?, que está explicado de otra manera. ¿Ok? Pero tienes que entender que es lo mismo. Por ejemplo, acá le llama neocolonialismo, mira. Neocolonialismo, o sea, la nueva forma de dominar territorios. ¿Ya? Acá le llama, por ejemplo, crisis regionales, que es lo que te estaba explicando, de que se pelean por un territorio que todos quieren. En este caso, por ejemplo, te dije los Balcanes, ¿sí o no? Los Balcanes. Lo quería el Imperio Austrohúngaro, lo quería Rusia y lo quería Italia. ¿Me entiendes? La crisis definitiva, el atentado de Sarajevo, ya te dije ya, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Por quién? Por la asociación Mano Negra. Ahí está. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces no hay problema aquí. Acá está la cronología. ¿Cómo sucede esto? Esto lo vamos a hacer ahorita. A ver.
Acá están los bandos enfrentados. Ya te dije quién tienes que aprender, de quién tienes que aprender. Ya te dije. Ahí está el cuadrito también. Pero este es importante, acá. ¿Quiénes eran los gobernantes? En Alemania, el emperador Guillermo II. El emperador Guillermo II. En Austria-Hungría, Francisco José I. En Italia, Víctor Manuel III. En Gran Bretaña, Jorge V. En Rusia, Nicolás II. ¿Te acuerdas de Nicolás II? De la primera revolución rusa, pues. En Francia, ¿no? Poincaré. Y en Estados Unidos, Woodrow Wilson. Son los gobernantes. ¿Está bien? Son los gobernantes de ese periodo. Ya, eso quería que sepas. ¿Quiénes son los gobernantes? Y la guerra de movimientos es la primera fase. ¿Cómo se llegó a la guerra de movimientos? Regresemos por aquí. Se da el atentado de Sarajevo. ¿A quién acaban de matar? Al heredero al trono austriaco. Ok. Entonces, Austria-Hungría han matado a su heredero, han matado al príncipe, y entonces, ¿dónde lo han matado? En Serbia, en Sarajevo, Serbia. Sarajevo es parte de Serbia. Entonces Austria-Hungría le dice a Serbia: déjame investigar. Voy a entrar con mis tropas a luchar contra esa organización Mano Negra. Ok. Serbia dice: no. Si ese hecho ocurrió en nuestro territorio, nosotros lo vamos a investigar. Ustedes no tienen por qué meterse en nuestro territorio. Somos independientes. ¿No? Y Austria-Hungría dice que no lo va a permitir. Por eso, a los pocos días, Austria-Hungría le sale declarando la guerra a Serbia. Serbia pide apoyo internacional, que lo ayuden. No puede aceptarse ese abuso por parte del imperio austrohúngaro, de Austria-Hungría. No. Y entonces sale a defender ¿quién? Rusia. Y Rusia inicia la movilización general. Rusia le dice al imperio austrohúngaro: hey, si tú te metes con Serbia, te metes conmigo. Eso le dice Rusia a Austria-Hungría. Uy, ay, ay. Entonces Austria-Hungría lo piensa dos veces. Es el imperio ruso, ¿no? Entonces Austria-Hungría le dice: ah, Rusia, ¿tú te vas a meter? Ah, ok. Amigo, Alemania, por favor, manifiéstate. Y Alemania le dice: hey, Rusia, si tú te metes con Austria-Hungría, tú te metes con nosotros. Y Alemania le declara la guerra a Rusia. ¿Me entiendes? Ah, entonces Rusia dice: ah, o sea, tú Alemania te metes. Ah, está bien. Francia, amigo mío, manifiéstate. Francia inicia la movilización general, planteando ¿qué cosa? Hey, Alemania, si tú te metes con Rusia, que es mi amigo, entonces te metes conmigo. Y Alemania dice: ah, me meto contigo, ya pues, te declaro la guerra, punto, te declaro la guerra en una. Y de esa manera Alemania le declara la guerra a Francia. ¿Me entiendes? De esa manera es. Y Alemania, que tenía todo preparadito para la guerra, es que invade Bélgica y se iniciará lo que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? La primera fase de esa guerra. La primera fase de esa guerra. ¿Está bien? Entonces fue, como se dice, pues, una escalada. Fue algo progresivo que se fue dando entre ellos. Uno le declaraba la guerra al otro porque se metía con el aliado, porque se metía con el amigo. Pero todo partió de un hecho, pues, del atentado de Sarajevo. ¿Está bien? Entonces, dentro del proceso tenemos la primera guerra de movimientos. Hemos regresado a este punto. Se desarrolla entre el 14 y el 15 y se van a comenzar a dar los frentes de batalla, ¿no? Los frentes de batalla. Lo que pasa es que, si te das cuenta por el mapa, si te das cuenta
por el mapa, recuérdalo. Se llaman potencias centrales porque justamente están al centro de Europa. Y tienen un problemita. ¿Cuál? Los pueden atacar por el frente occidental o les pueden atacar por el frente oriental. Entonces, como tú estás al centro, un poco difícil de manejar ello, porque tu ejército lo tienes que dividir en dos. ¿Me entiendes? Lo tienes que dividir. Entonces, ahí se generó el inconveniente. Dividir tus ejércitos. Por eso, Alemania, en esta primera parte, y en el frente occidental ya te dije para dónde es, para la parte de Francia, va a aplicar un plan que significaba un modelo a seguir para evitar la división de sus tropas. Se llama el plan Schlieffen. Ok. Alemania inicia el ataque rápido y fulminante para poder vencer a Francia. Para eso necesitaba invadir Bélgica. Bélgica es el punto previo a vencer para entrar a lo que es Francia. Y te diré una cosa. Este es Alemania y esta es la zona de Francia. Y los ejércitos alemanes, color negro, llegaron muy cerca a París, pero no lo pudieron tomar. Fueron repelidos sus ataques. ¿Me entiendes? Fueron repelidos sus ataques. Entonces, eso es lo primero que quiero que sepas. O sea, la idea, el objetivo del plan Schlieffen era primero tomar Francia, tomar París en una. Eso era. Pero no se adelantaron en pensar de que los franceses iban a resistir de una forma bastante nacionalista. Luego, el plan Schlieffen, luego de supuestamente derrotar a Francia tomando París, los alemanes iban a neutralizar Inglaterra a través de sus submarinos y luego ir a derrotar a Rusia. Esa era la idea, o sea, esa era la forma de actuar de los alemanes y de los austrohúngaros, pero el plan era de los alemanes. O sea, esa era la consecución de hechos. Así iba a suceder. ¿Me entiendes? El ejército alemán llega hasta Senlis, que es a unos 25 kilómetros de París. No podrá avanzar más. ¿Entiendes? No podrá avanzar más. ¿Está bien? Ahora, esa defensa francesa ante la intromisión alemana en su territorio va a discurrir en la denominada Primera Batalla de Marne. Claro, los franceses o los que pronuncian correctamente dicen no se llama Marne, se llama Marne. ¿Ya? Así que cuando escuches no te preocupes, Marne. No te olvides que todo francés agarra terminación en la E, no Marne. El ejército francés, dirigido por el general Joffre, va a derrotar a Alemania en la primera batalla de Marne y los obliga a retroceder, como ves aquí en las flechitas. Los obliga a retroceder, a alejarse de París. Los obliga a retroceder. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la primera guerra de movimientos, Alemania automáticamente quiso dominar Francia, París, pero no lo logró. Más bien el ataque fue repelido. Y eso es la primera batalla de Marne. Primera batalla de Marne, o Marne. ¿Ok? Y esta es una fotografía de la época. Una fotografía del ataque. Esto no es película ni nada por el estilo. No. Este es el ataque. Por si acaso.
Estos son los alemanes y por allá estarán los franceses entre los arbustos. Así se hará el enfrentamiento durante la guerra. Entonces, esa es la primera parte ya del proceso. Ahora, eso pasaba en el frente occidental. ¿Y qué pasaba en el frente oriental? Profesor, ¿cuál es el frente oriental? Repito, acá está mi mapita. Esta zona es el frente occidental. Y este es el frente oriental. Este de que estoy acá de amarillo es lo que tuvieron que dominar los alemanes para entrar a territorio francés. Este es Bélgica. Y entonces por acá entraron los alemanes, ¿no? Y acá está, por eso te digo, explicado, mira. ¿Está bien? Ya explicamos dónde está el frente oriental y el frente occidental, entonces. ¿Qué pasó en el frente oriental? Los rusos aprovechan, ¿ok? Los rusos aprovechan que los alemanes están por el frente occidental y los rusos entran a territorio alemán. Entran a territorio alemán. Aprovechan, pues. ¿Entiendes? O sea, fácil. Mira por acá. Mira, mapita. Los rusos entran a territorio alemán. O sea, tranquilamente pueden entrar, pues. Porque los alemanes están concentrados en la invasión a Francia, ¿te acuerdas? Ese es el frente oriental. Pero Alemania automáticamente reúne todas sus tropas y se va con fuerza hacia la frontera con Rusia, desarrollando dos batallas. Batallas de Tannenberg y batallas de Lagos Masurianos. Lagos Masurios o Masurianos, eso vale. Lagos Masurios o Lagos Masurianos. Eso es lo que desarrolla entre agosto y septiembre. Y de esa manera, Alemania logra, ¿qué cosa? Aguantar el embate ruso. O sea, logra vencer a los rusos que se querían pasar de vivos entrando a territorio alemán. Logra detenerlos, logra vencerlos. Eso es lo que pasa. Los rusos se quedan estancados, ya no pueden avanzar más. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál fue el problema de Alemania? Alemania dividió sus tropas. Ahora tiene dos frentes, contra Francia y contra Rusia. Mientras eso, las tropas austrohúngaras, que se daban por vencedoras por meterse con un país pequeño, como lo es Serbia, en la zona de los Balcanes, fracasa en su ataque. Son vencidos por los serbios, que tienen el apoyo de los demás países de su alrededor, ¿no? No de Bosnia, de Montenegro, de Ucrania. Y así van a lograr vencer al imperio austrohúngaro, que no va a poder someter a Serbia. Serbia, el lugar donde habían matado al archiduque Francisco Fernando. ¿Entiendes? Todo eso es la primera parte. Como ya detuvieron los franceses a los alemanes y los rusos fueron vencidos por los alemanes en el otro frente, tenías que cuidar tu espacio, tenías que cuidar tu territorio. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama, si te das cuenta, ¿qué cosa es eso? ¿Alguna vez has escuchado cómo se llaman estos huecos que hicieron a lo largo de todo el campo? ¿Cómo hicieron esos huecos? ¿Cómo se llaman? Estos se llaman trincheras. ¿Y alguno de ustedes sabe de qué ejército son estos señores que están acá? Que están construyendo las trincheras. Exacto, son alemanes. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Exacto. Pues, ellos tenían que defender, pues, tenían que defender su territorio. Ya, pero hay una cosa bastante particular que ya me lo dijeron por mensaje también. Mira el casquito que utilizan, con la punta. El típico casco alemán.
Claro, el típico casco prusiano. Los orígenes de Alemania están en Prusia, no te olvides. Y este es el típico casco que utilizaban, con la punta ahí. Por si acaso tienen que luchar cuerpo a cuerpo, ya tienen un elemento que les sirve para poder atacar. Este es el casco prusiano. Ellos son alemanes. Y ellos son los que tenían que mantener las posiciones, como dices tú. Y ellos comenzaron a construir trincheras y trincheras y trincheras. O sea, como decir, zanjas y zanjas y zanjas. Inmensas, grandes. Y a eso se le va a llamar la guerra de posiciones, entre el 15 y el 16. Porque tienes que mantener la posición que has ganado. Tienes que mantenerla. Segunda fase del conflicto, conocida como la guerra de desgaste, porque en las trincheras tenías que quedarte. Ok. Guerra de trincheras, guerra de desgaste. No valió de nada porque solamente es quedarte. Dice que es la primera vez en la historia que una guerra se mantiene en alto por culpa de las trincheras, donde las defensas superaron a los ataques. Donde las defensas superaron a los ataques. Ok. Se lucha de una manera, como dice acá, infrahumana. En excavaciones llamadas trincheras, en medio de ratas y lodo, ¿no? Y que funcionaban como solamente líneas no ofensivas, sino defensivas. Y así se estancó la guerra, chicos. Se estancó la guerra. Ya no hubo enfrentamientos. Cada uno mantenía su posición y trataba de buscar, de alguna manera, avanzar, aunque sea un poquito más. Uno podría decir, ¿no? Profe, ¿y la fuerza aérea? Bombardeo, todo eso y al toque. Claro, pero no es lo común en aquel tiempo. No hay. ¿Me entiendes? No hay. Entonces, eso es algo que debes tener en cuenta. Richard, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Mi pregunta es, ¿cómo hacían estas trincheras, esos agujeros? Ah, solamente a pico y pala, nada más. A pico y pala. A pico y pala. Profesor, ¿en ese tiempo de la guerra tenían tiempo para hacer eso? Claro. Es que no vayas a pensar que la guerra era todos los días. O sea, yo te veía a unos 200 metros de mi persona, allá. Mientras tanto, yo iba haciendo mis huecos en toda mi parte. Todos los días. No era que nos atacamos ni nada por el estilo, sino que ahí se daban la construcción de trincheras tras trincheras, inmensas, grandes. Y es por eso que casi un año solamente se mantuvieron ahí, en su hueco. Nada más. Sin ningún ataque. No te olvides que hay muchas anécdotas de ello. Se dice, por ejemplo, el problema era entre los países, no entre los soldados. Y en ciertas partes de las trincheras, los soldados que eran enemigos se juntaban a jugar fulbito, se juntaban a celebrar la Navidad. Pero cuando era batalla, ahí era enfrentamiento a muerte. Ese tipo de cosas han sucedido en la guerra, por si acaso. En la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Fue una modalidad de guerra que no le convenía a Alemania, debido al mayor poder económico de los países del Entente, para resistirla. Era una guerra de resistencia en la trinchera. A los de la Entente les llegaba alimento, les llegaba agua. En cambio a los alemanes era bastante difícil, porque su territorio estaba más lejos. ¿Me entiendes? Tú se supone que si haces una guerra, tú vas y de esa manera dominas un territorio y de ese territorio tú aprovechas las cosas. O sea, te quedas en una ciudad y saqueas esa ciudad, consigues el agua, los alimentos y todo eso. Pero en este momento Alemania está en medio del terreno nada más. En medio del terreno. Ahora, estando en esos huecos o trincheras, es donde se inicia esto. La guerra química. La guerra química. Ah, no te quieres mover.
espérate un momento. Voy a emplear gases tóxicos. Gases tóxicos. Eso voy a emplear. Gases tóxicos. Eso voy a emplear. Voy a emplear el cloro, por ejemplo. Y entonces Alemania utiliza él. Mira un ataque de gases. Esta es una fotografía real, verdadera. Para eso tienes que saber la posición del viento. Te tienes que confiar en la posición del viento. Si yo estoy para el lado derecho de esta fotografía, tengo que saber que el viento va desde mi lado derecho al lado izquierdo y ahí recién soltar eso, porque es sumamente peligroso que sea al contrario. Entonces ya comienzan a especializarse la forma de ataques. ¿Y con eso se logró algo, profe? Ciertos avances, pero pequeños. Nunca destruir totalmente una trinchera. ¿Cuál fue la mayor batalla donde se utilizó estos gases? La batalla de Ypres, en Bélgica. Ok, la batalla de Ypres en Bélgica, donde se enfrentaron Gran Bretaña, Francia contra Alemania. Principalmente ellos. Principalmente ellos. Y es por eso que tenemos este tipo de cosas. Ahí están los afectados por los gases. Gases que te hacían, ¿qué cosa? Que tengas náuseas, mareos, vómitos y una ceguera temporal, como te das cuenta. Una ceguera temporal, que más o menos podía ir por 15 días a 20 días. Ok, por eso están agarrados, porque no pueden ver. Por eso se ponen la mano, para no perderse. Ellos son soldados de la Primera Guerra afectados por estas armas químicas. Esto le ocurrió, por ejemplo, ¿a quién? Al soldado Adolfo Hitler. El soldado Adolfo Hitler participó en la Primera Guerra Mundial y su batallón sufrió un ataque de gas químico, por la cual también él perdió la vista por una determinada cantidad de días. ¿Está bien? Era lo común. Profesor, Dime. no sé si soy la única, pero le estoy escuchando un poco entrecortado. A ver. Profesor, se le... ¿Cuál es la batalla entonces donde se utilizan los gases químicos? Bueno, hubieron más batallas, sino lo que pasa es que en la batalla de Ypres es donde por primera vez se va a ver ¿qué cosa? Se va a ver gran afectación por el uso de gases. La guerra submarina. Alemania tenía preparados ya sus submarinos para poder comenzar sus ataques. Esa guerra submarina la inicia Alemania en 1915. Ok. Y lo primero que hace es desarrollar la mayor batalla naval, el mayor combate de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Jutlandia en el Mar del Norte. Ok, la batalla de Jutlandia en el Mar del Norte, que sobre todo trataba sobre el bloqueo a las islas británicas. ¿Ya? Ahora, esa guerra submarina ya va a hacer que se introduzca Estados Unidos. ¿Qué pasó? Alemania decretó que ningún barco de ningún tipo se podía acercar a las islas británicas, o sea, a la Gran Bretaña, porque si no, será hundido por los submarinos alemanes. Hubo un transatlántico, el llamado Lusitania. Ok. Y en ese transatlántico viajaban más de 110 personas de origen estadounidense. Cuando se hundió esta embarcación por culpa de los submarinos alemanes, ok, murieron más de 1000 personas, de las cuales una parte eran norteamericanos. Y eso hizo
que Norteamérica participe de la guerra. En este caso, Estados Unidos. A eso me refiero con Norteamérica. A Estados Unidos. O sea, Estados Unidos entra a la guerra al lado de la triple entente o entente cordiale, o sea, Francia, Gran Bretaña, al lado de ellos, al darse el hundimiento del transatlántico Lusitania por parte de los submarinos alemanes, quienes se van a convertir en sus enemigos. Esa es otra cosa que también debe ser. ¿Está bien? Y la última fotografía que nos faltaba analizar es esta. Acá están las trincheras, pero ahora los soldados ya están utilizando, ¿cómo ves qué cosa? Ya están utilizando sus máscaras de gas. Esta es otra innovación, las máscaras de gas utilizadas durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? La Primera Guerra Mundial. Entonces, eso es lo que tenemos en la denominada, ¿qué cosa? Guerra de posiciones. Si te das cuenta, lo único que se trata de hacer es mantener la posición que has ganado. Nada más. No avanzar, no retroceder. Esta es una guerra de desgaste. A ver quién aguanta, como se diría. ¿Ok? Luego va a venir la batalla de Verdún de 1916. ¿Ok? ¿Ya? Francia logra derrotar a Alemania. Eso es dirigido por Henri Pétain, que luego vas a sacar tu cuenta quién es, porque va a ser importante para la Segunda Guerra Mundial. El general Pétain. Logran derrotar. Batalla de Verdún. Esta es la de febrero y diciembre. Es la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. La más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Y la Somme, o Somme simplemente, ¿ok? Es de Inglaterra contra Alemania, en territorio europeo. También considerada una de las más sangrientas. ¿Ok? Porque si te das cuenta, miras cuántas fueron las bajas británicas. 400.000 soldados, 200.000 franceses y 500.000 de alemanes. Más de 1.000.000 de personas muertas solamente entre julio y noviembre de 1916. ¿Está bien? Ok. Eso es lo que vamos a tener, por si acaso. Y esto eran los tanques de aquella época. ¿Entiendes? Esos eran los tanques de aquella época. Y mira la cantidad de soldados que avanzaban. Y no te olvides que cuando digo franceses muertos, ingleses muertos, alemanes muertos, no necesariamente todos eran del territorio original, del país original de donde provenían. Muchos de estos países utilizaron soldados de sus colonias. O sea, el ejército de estos países está conformado muchas veces por esos soldados de las colonias. Por eso tú vas a encontrar soldados marroquíes, soldados tunecinos, soldados de Argelia, pero que están luchando al lado de Francia, pues. Están luchando al lado de Francia. Por lo tanto, se le considera a ellos, ¿qué cosa? Franceses. ¿Me entiendes? No porque nacieron en Francia, sino porque pertenecen a alguna de sus colonias. Así que eso también tienes que tomar en cuenta. No todos eran absolutamente ingleses, británicos, o no todos eran absolutamente franceses, o no todos eran absolutamente alemanes. Utilizaban mucha gente de sus colonias. Todo esto es la denominada, ¿qué cosa? Guerra, ahí está, de posiciones. ¿Me entiendes? Luego ya vendrá la denominada, ¿qué cosa? Guerra de movimientos, segunda parte, segunda guerra de movimientos. Acá hemos hecho la primera guerra de movimientos,
y la guerra de posiciones. 2 de las 3 fases de la Primera Guerra Mundial. La siguiente haremos la segunda parte y además lo referente al final de la guerra. Ya el final de la guerra.